¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Sueños de Androide. El día de hoy vamos a leer un pequeño cuento, se llama Homo Immortalis, como habíamos prometido. Pues bueno, este es un cuento muy corto y va a dar inicio desde la perspectiva de unos científicos, por así decirlo, sobre alguna recopilación de historias respecto a este supuesto Homo Immortalis. Así que, pues bueno, vamos al episodio. Vamos a comenzar con este relato. Homo Immortalis, teoría de conspiración o realidad. Estudios pseudocientíficos hablan de una variedad de seres humanos, por decirlo de algún modo, más desarrollados de lo que deberían, desde su aparición en el mundo. Cuando los diferentes homos aparecían en el mundo, hubo una clase denominada actualmente como Homo Immortalis. Como su nombre denota, se trata de una clase de seres humanos virtualmente inmortales. Contaban con un sistema inmune, sobredesarrollado y muy agresivo, que impedía cualquier tipo de infección e enfermedad conocida, incluso en la actualidad. Virus, bacterias, hongos, polvos, etc. No importa nada, no importaría. Nada les causaría ni siquiera una pequeña molestia. La función de sus células podía compartirse en el ciclo de vida de una medusa. Turritopsis nutricella, renovado y rejuveneciendo, células idénticas a las del punto cúspide de su vida. Es extraño cómo funciona. Al llegar a un punto, pasando la madurez entre los 22 y 80 años, dejan de envejecer. La gran mayoría de los ejemplares recuperados en excavaciones profundas denotan esqueletos con edades aproximadas de 29 y 35 años. Esto en medición física, ya que su edad real varía entre 3.000 y 5.800 años estimados. No hemos podido determinar la base a que las edades se manifiesten. Un efecto secundario de esta programación genética muestra una memoria celular, creando células y reponiendo partes mutiladas, al menos hasta cierto punto. Esto lo sabemos, ya que nunca encontramos ni un solo esqueleto con muñones, calcificaciones, ni siquiera huesos rotos. Lo que sí descubrimos en estos esqueletos fueron variaciones en las edades de huesos. Por ejemplo, encontramos un esqueleto que aparentaba una edad promedio de 20 a 25 años, con una antigüedad calculada de carbono de hace 210.000 años, a excepción de su extremidad inferior izquierda, que en múltiples pruebas arrojó el resultado de 207.000 años. Los estudios se repitieron, tanto en el pie izquierdo como en el pie derecho, como en el resto del cuerpo, al menos una docena de ocasiones, por distintos laboratorios en distintos países. Las dataciones tuvieron variaciones, no muy significativas, pero siempre arrojando resultados similares, 3.000 a 3.800 años de diferencia entre el esqueleto y el pie izquierdo. Algunos colegas piensan que podría tratarse de un ritual funerario donde se utilizaban partes del cuerpo de un cuerpo distinto al sepultarlo, para llegar completos a donde fuesen. Después de su vida, los estudios de ADN comprueban que esto no era el caso. Podría ser que se tratara de algún familiar cercano, pero perdería el caso su supuesto ritual si de eso se tratara. También se descubrió la densidad de su cerebro era al menos un 20% superior a la masa cerebral de los humanos actuales. La estructura cerebral gozaba de más y más fuertes conexiones. Esto les permitía acceder de una forma más fácil y rápida a sus memorias. Sería como tener una memoria genética naturalmente, en todos los ejemplares de la subespecie. Físicamente, su cuerpo poseía una mejor distribución de oxígeno en sangre, mejor absorción de nutrientes, lo que les permitiría tener fuerza superior a la humana, más fuertes que los humanos más fuertes en la actualidad, y con mucha mejor resistencia, tal como los atletas de resistencia actual. Su cuerpo no sería extremadamente musculoso, pero también, como los atletas actuales de alto impacto, serían capaces de detonar cantidades enormes de energía en esfuerzo físico inmediato. Sería algo similar a tener niveles altos de adrenalina todo el tiempo.
Esto los habría hecho físicamente superiores, mentalmente superiores, saludablemente superiores, hasta el punto de regenerar partes del cuerpo. La expectativa de vida superior no se ha podido determinar la edad que serían capaces de alcanzar bajo condiciones óptimas. Con todas estas características, debería de ser la especie dominante de la Tierra. ¿No es así? ¿Por qué no sabemos dónde están? ¿Están extintos? Si es así, ¿qué pudo acabar con ellos? Tantas preguntas. Oficialmente la respuesta es que el Homo sapiens los exterminó. ¿Cómo? Se cree que los números fue lo que le jugó en su contra. Creemos que la cantidad de esta variante de humanos era muy reducida, hasta el punto que por cada Homo immortalis existían al menos 1000 Homo sapiens. Como la historia más reciente nos ha demostrado, creemos que lo sucedido fue lo que siempre pasa con los grupos distintos. Fueron marginados y poco a poco, al ser incomprendidos, empezaron a ser más y más temidos. Esa necesidad de destruir lo que no entendemos fue lo que impulsó la destrucción de este Homo immortalis. La naturaleza, desde el amanecer del hombre, provocando genocidios innecesarios. Aquí surge la primera interrogante. En la búsqueda del Homo immortalis, nuestros antepasados, ¿en realidad arrasaron con ellos? ¿Terminaron ese trabajo autoimpuesto? ¿O los Homo immortalis lograron adaptarse, esconderse y sobrevivir? Si lo ponemos en perspectiva, su forma de razonar debería de ser al menos equivalente a lo de los humanos modernos. Y recordemos que nuestro cerebro primitivo fue lo que nos permitió llegar hasta el día de hoy. No sería descabellado que un cerebro superior buscara la mejor forma de sobrevivir, al igual que nosotros. Además, físicamente serían indistinguibles de los humanos de la actualidad. Algunos de los registros de la Iglesia hacen pensar que efectivamente el Homo immortalis sobrevivió al menos hasta el medievo. En los años 1800 se habla de personas, tanto hombres como mujeres, que dominaron brujas y brujos, adoradores de falsos dioses. Su longevidad, su extremadamente buena salud, fue lo que hizo sospechar a la Iglesia de que se trataban de demonios, habitando cuerpos humanos. En estos documentos se habla de que podían distinguir fácilmente a las personas pactadas con demonios por sus ojos, ya que poseían ojos de colores como rojo, gris, púrpura, amarillos e incluso algunos rosa. No se limitaba a esos rasgos, sino que también la gente alta, con ojos comunes, por decirlo así, los pelirrojos, los negros, podrían ser también poseídos recién iniciados. Estos rasgos más ambiguos fue lo que dio paso a la masacre que la iglesia hacía a la gente en general. Al principio, los supuestos poseídos eran fáciles de identificar. Fueron todos aquellos que tenían ojos de colores poco común. Fue fácil ubicarlos y concentrarlos para exterminarlos. Este rasgo los llevó a su extinción. Aquí no se acabó con el Homo immortalis. A pesar de este enorme esfuerzo, ya se ve que también existían variantes con rasgos más comunes, lo que les facilitaba mezclarse y pasar desapercibidos, siempre que no se quedaran mucho tiempo en un mismo lugar. Claramente sus números volvieron a disminuir drásticamente, al menos por segunda vez que sepamos. Si este archivo y la suposición de anteriores intentó exterminarlo fueran reales, creo que sería muy obvio el patrón. Sería lógico que si aún no existieran como especie, deben de estar ocultos. Con lo que han pasado, no los podríamos juzgar. Si pensaran en vengarse, su capacidad superior, junto con su memoria, comprensión y conocimiento actual, debe ser una combinación abrumadora, hasta para los mejores de nosotros. No creo que seamos capaces de empezar o imaginar lo que podrían crear en nuestra contra. Solo nos queda esperar y pedir su naturaleza no sea la misma que la nuestra, que el deseo de acabar con lo que es diferente sea solo un rasgo humano imperfecto. Esperemos que lo que hace diferentes no sea solo ser mejor que nosotros físicamente. Esperemos que su naturaleza sea mejor de lo que merecemos. El Homo immortalis tal vez no exista, tal vez no sea real, o posiblemente sí lo sea.
tan solo un puñado de personas lo sabrán, y ellos mismos. Si fuéramos capaces de aceptar y no temer al Homo Immortalis, podríamos aprender tantas cosas. Tal vez alcanzaríamos el siguiente paso de la evolución humana. Tal vez sé lo que nos salvará al final. Esperemos que así sea. Y pues bueno, ese fue el cuento del día de hoy para esta cuarta entrega. El Homo Immortalis. Estamos hablando de una subespecie que, pues bueno, obviamente no está basada en datos oficiales, simplemente es un hecho de algo que se cree. Tenemos aquí algunas características que son importantes recalcar. Digamos que las características de las que hablamos palpablemente son un poco su apariencia, que es muy similar a la de los humanos actuales, lo que significa que, bueno, obviamente en tiempos prehistóricos, cuando aún estábamos conviviendo con homos y toda esa parte, pues eran muy fáciles de reconocer, ¿no? Dado que su figura debió ser más esbelta, más alta, sin tanto pelo en el cuerpo, su manera de caminar y sus formas deberían de ser más acopladas a un humano actual. Entonces, pues bueno, sí, eran fáciles de distinguir, al menos en aquel entonces, y pues bueno, a través del tiempo, conforme se fue adaptando la humanidad a su nueva forma, a una forma más evolucionada, por así decirlo, pues fueron mezclándose con nosotros. No nos habla tanto como, por ejemplo, de las cantidades que pudieron alcanzar. Se hace un estudio de promedios aproximados sobre los esqueletos o los fósiles encontrados, digamos que de este tipo de especies, relacionados con fósiles de esos tiempos aproximados, ¿no? Digamos que de cada 100 fósiles encontraban, cada 1000 fósiles encontrados, pues se encontraba uno que resaltaba sobre el resto, que pues bueno, es lo que da más o menos la estadística del número que nos dan de uno por cada 1000. Ahora también es importante saber que en aquellos tiempos, cuando el Homo recién aparecía en la Tierra, pues eran números muy inferiores a lo que pudiéramos realmente pensar, ¿no? Es muy común el pensar en los números actuales, y obviamente que es complejo el estar solo o el estar lejos de otro ser humano, porque pues bueno, francamente hemos habitado gran cantidad del espacio disponible y pues bueno, digamos que nunca estamos tan lejos de un humano de otro, por nuestra distribución. Pero en ese caso, en estos tiempos, los números eran muchísimo, muy inferiores. Podríamos hablar inclusive de millones de veces inferiores, ¿no? No sabemos realmente cómo pudiera haber sido, pero sí se podría considerar que en algún punto existieron menos de 1 millón, 2 millones de ejemplares en todo el mundo. Entonces, pues bueno, eso también nos hace la idea de que eran super identificables si convivieran o si se cruzaban entre ellos. A esto aunado bueno, un poco el, el crecimiento, ¿no? También puede ser que sus números hayan sido un poco superiores, pero bueno, también como se ha visto en la naturaleza con los animales, pues sucede que los animales que tienen rasgos distintos suelen ser rechazados tanto por su especie, sus propios progenitores y también pues su tribu en general, ¿no? Entonces es complejo adivinar cómo pensaban, cómo se movían en aquel entonces. Y pues bueno, también los números que alcanzaron la madurez como tal. Eh, Imagino yo cuando alcanzaban un razonamiento a cierto nivel, pues podían darse cuenta, podían denotar esta parte que eran perseguidos o que eran cazados, por así decirlo, y pues preferían vivir solos.
En algún punto, pues obviamente se debieron de encontrar algún inmortal con otro, debieron cruzarse caminos, pero pues bueno, es algo que realmente no sabemos. No habla sobre que encontraran esqueletos o fósiles de comunidades de este tipo, y un poco el que no menciona también, pero es un poco entendible dentro de la lectura, habla de que los huesos eran significativamente distintos a otros fósiles, ¿no? Es decir, son más semejantes a un esqueleto actual que a un esqueleto de algún tipo de homo, ¿no? Que serían pues menos curvados, más rectos, más largos, más refinados, ¿no? La búsqueda de los huesos de Homo sapiens, Homo erectus, todas esas partes, pues suelen ser más gruesos, suelen ser más pequeños. Entonces, pues bueno, de ahí que comenzó esta parte del estudio, por así decirlo, para identificar este eslabón. Y pues bueno, esa es un poco su característica física. Nos habla también un poco más hacia la actualidad, las características que denotan posesiones, registros justo de la iglesia, que pues bueno, podría llamarse que la iglesia es uno de los registros más fidedignos, al menos de aquellos entonces, porque pues justo lo resguarda, ¿no? Es una institución que ha seguido existiendo desde hace ya varios siglos. Y pues bueno, ellos tienen ese control, no han tenido caídas como significativas en su resguardo de información, por así decirlo. Entonces significa que pues, puede haber muchísima historia en esos archivos. No se nos dice cómo fue que se accedió a ella, a esta información, quién nos compartió esa información por parte de la iglesia, pero pues bueno, demos por hecho que por ahí algún infiltrado, algún simpatizante de ese conocimiento, pues comparte la información, ¿no? Eh, Existen registros, obviamente también un tanto apócrifos, sobre gente en la Edad Media que tenía este tipo de características. Hablemos específicamente de los ojos de colores. Eh, Llámese rojo, llámese azul, un azul intenso, no el azul que conocemos hoy en día, y también un verde muy muy intenso, justo no como el que conocemos hoy en día. Ojos grises, también ojos amarillos, me parece. Pero pues bueno, de hecho sí se cree que la iglesia eliminó a este tipo de personas justo por esos rasgos físicos que creían eh, que eran impuros, ¿no? Que poseían o tenían pactos con demonios, y que por eso de ahí partía su diferencia, sus cambios físicos. Por eso habla de que, por ejemplo, las personas pelirrojas, pues bueno, se creía en algún tiempo, y se ve en varias obras, se menciona que son besados por el fuego, ¿no? Entonces era un poco relacionado a la parte demoníaca. O sea, se creía que era el fuego del infierno el que los había tocado, y pues que por eso poseían el cabello de ese color. O sea, no se creía que... Bueno, no se tenía el entendimiento de que pues, simplemente eran distintos por cuestiones genéticas. Y también para la gente de color, pues era complicado, ¿no? Porque justo los hombres de color de aquel entonces, pues solían ser unos hombres muy grandes, solían ser altos, si estaban bien alimentados, pues fornidos, ¿no? Y pues bueno, también tienen una resistencia superior al promedio. Entonces, pues bueno, eso también denotaba que, pues bueno, podrían obtener fuerzas de un pacto demoníaco. Entonces, todas estas cuestiones, la iglesia sí se sabe, digamos que como de boca en boca, se sabe que pues estas cosas sucedieron, ¿no? Y bueno, se justifica un poco más adelante también, mencionando que personas comunes y corrientes pues seguían siendo acusadas de esta parte, ¿no? De tener pactos con demonios, pactos con entidades malignas, y pues bueno, de practicar artes obscuras. Entonces, bueno, es algo que ya sabemos, pero pues también hay partes que justo no podemos asegurar al 100%.
Justo volvemos al punto. Se cree que erradicaron a este tipo de personas, la iglesia, y pues bueno, nos colgamos un poco de ahí, un poco de solo de pensar, solo de pensamiento. No sabemos realmente qué haya sucedido y si personas con este tipo de características realmente existieron, ¿no? Estas características más únicas, como son los ojos de colores. Pero bueno, en fin, habla de que ese fue su segundo gran exterminio y que por ahí deben de haber algunos Homo inmortalis. Bueno, cabería la posibilidad de que existan algunos Homo inmortalis con características más comunes. Tal vez justo sea que sean más puros o más fieles a la, a la herencia genética, o tal vez sea eh, una mezcla con el humano normal y que, bueno, de ahí venga esta parte de adaptarse y ser más semejantes a los humanos en esta parte de adaptación, ¿no? Hay que distinguir este sentido también, las adaptaciones y las evoluciones. Y aquí nos mencionan que el Homo Immortalis prácticamente no ha evolucionado. Se dice que prácticamente desde su amanecer, desde su llegada a la Tierra, eh, pues es prácticamente el mismo tipo, ¿no? El mismo genotipo. Y que bueno, sus adaptaciones pues, han sido ajustándose poco a poco, ¿no? Un poco respecto a su estatura, un poco respecto a su tez. Bueno, en ese cuento no lo menciona, en algún cuento un poco más adelante vamos a descubrir también que solían ser personas de piel muy clara y pues bueno, temillas de por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco su parte física y su parte, digamos, como interna, físicamente internos. Nos hablan de su alta resistencia, también nos hablan justo de su oxigenación. Sabemos obviamente que un poco del cansancio viene de la falta de oxigenación o la deficiencia de oxigenación justo al elevar la temperatura, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos tienen este mecanismo que les ayuda a, a ser más, ¿cómo decirlo?, más aptos para, para el trabajo físico. Entonces, pues bueno, esta oxigenación les permite tener, ejercer mayores fuerzas y pues bueno, también cansarse menos, ¿no? Tener una mucho mayor resistencia. Esto pues obviamente es muy claro, es muy físico en su sentir y pues bueno, también un poco la parte del cerebro. Son algunas cosas que no se podrían entender como del todo, pero bueno, también aquí no lo explican. Eh, con fósiles no sería como fácil identificar esa parte, no nos lo menciona, pero justo también hay un par de momias que encuentran justo con las cuales llegan a estas conclusiones, ¿no? Ahí descubren justo el tipo de musculatura, el tipo de cerebro, que digamos está un poco seco, pero pues bueno, es estudiable, ¿no? Eh, pues prácticamente son superiores al humano en promedio, en todo sentido. Y pues bueno, obviamente una parte del vivir tanto tiempo, pues es un poco el conocimiento. Creo que es complicado el vivir durante varios años, varios cientos de años, inclusive miles de años, y pues no tener un conocimiento superior a la promedio, inclusive solo por pura experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esta parte se conjunta y es complicado el definir realmente cómo piensan. Eso sí tendría que hacerse un análisis psicológico sobre sus, sus identidades, el cómo funciona su cerebro, el cómo perciben las cosas. Aquí también nos habla un poco la persona que nos está contando el cuento. eh, Podemos dar por hecho que puede ser un biólogo, puede ser un ¿cómo se llama? Puede ser una persona de esas que hacen excavaciones. eh,
Al fin de cuentas, una persona que tiene un poco de conocimiento sobre lo que se está investigando en este punto, ¿no? O al menos interesado cuando conoció un poco de esta historia, de esta especie, o de esta subespecie, mejor dicho. Entonces, pues bueno, él se involucra y está buscando un poco saber cómo funciona y digamos que no tiene cómo conocer su mente. Por eso justo él hace una mención diciendo que espera que sean mejores que los humanos en general, también en su forma de ser, digamos que en su naturaleza, ¿no? El humano suele ser agresivo, suele ser bélico para, para defenderse a sí mismo, para defender eh, sus posesiones. Entonces, pues justo, ¿no? Es agresivo y pues reacciona agresivamente sobre lo que es distinto a él. Entonces, habla un poco sobre que espera, tiene fe en que estos Homo inmortalis pues sean distintos, que no tengan una cultura arraigada dentro de la violencia. Y más que nada porque justo no hay indicios históricos sobre una revuelta o sobre eh, casos de personas haciendo algo, algo significativamente grande en el cual pueda denotar que esas personas sean inmortales, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa parte también se espera que sean mejor que nosotros para pues no tener que enfrentar a alguien superior a nosotros en todos los sentidos, que convive justamente con nosotros. Entonces, al convivir con nosotros, pues conocen nuestras debilidades, conocen el cómo funcionamos. Ellos sí pueden estudiarnos hasta cierto punto por el hecho de poder mezclarse entre nosotros. Entonces, pues bueno, es un poquito un cuento que habla sobre la fe. No fe religiosa, sino fe en una especie o fe en alguna creencia, en este caso hacia estos seres. Este cuento, como nos damos cuenta, igualmente es muy corto, pero hace un llamado un poco a cambiar nuestra forma de vivir. Creo que ya revelamos un patrón sobre los cuentos que estamos leyendo eh, aquí, que viene mucho a generar conciencia, viene mucho a esta parte introspectiva sobre el ser humano, que siempre es un poco hacia la humanidad, pero como especie, no tanto como individuo. Siempre podemos nosotros cambiar internamente, pero justo debemos de tener esta parte de esperanza para el cambio como global, para que el cambio eh, pueda, pueda desarrollarse a la par tan, eh, como sociedad. Entonces, pues bueno, sabemos que en ocasiones un poco la sociedad toma decisiones un poco basada en el bien mayor, pero creo que es importante no dejar de lado lo que también es importante. No debemos de dejar de ver esa parte de los sacrificios que se hacen y pues también un poco de lo que esperamos. Es un poco sobre lo que también nosotros queremos y dejamos de lado. En ocasiones, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, eh, bueno, no ejemplo, más bien un pensamiento sobre para ejemplificar un poco, es que los humanos, ya como individuos, actuamos de tal forma que esperamos el mejor resultado. Entonces tenemos fe, pero, pero una fe ciega. Buscamos, por ejemplo, hacer una actividad, por decir algo, salir, ¿no? Cuando uno es joven y tiene permiso de sus padres hasta tal hora. Entonces, pues bueno, uno sale teniendo el permiso, digamos, de llegar a su casa a las 10 de la noche, pero pues llegas a las 12. Entonces tú desde las 9 y media, sabes que no vas a cumplir esa parte de llegar a las 10, pero tienes esta esperanza, tienes esta fe en que, pues bueno, si llegas a las 12, puede ser que tus padres ya estén dormidos y pues no se den cuenta. O tienes la fe de que
eh, no sé, te digan un par de palabras, pero no te castiguen para que puedas justo salir de nuevo al día siguiente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos como individuos, que viene a ser tener fe en esperar siempre el mejor resultado. Entonces, dejemos de ser un tanto realistas en algún punto. Esto se aplica a todas nuestras decisiones o a todos los entornos que podamos concebir, ¿no? También sabemos que hay actitudes que podrían ocasionar cierta reacción o que ocasionarían cierta reacción de nosotros hacia alguien más. Por ejemplo, romper un compromiso, ¿no? Digamos que si yo invito a alguien a comer y hago una reservación en una fonda, en un restaurante, en cualquier lado, digamos, yo estoy invirtiendo y me molestaría bastante, dejaría de hablarle a lo mejor a una persona que no llegue, ¿no? Que me confirme, pero pues no llegue. Entonces tal vez yo me moleste y pues quiera dejar de hablar con esa persona o quiera tomar ciertas represalias para con esa persona. Pero si nos ponemos en la misma situación, pero inversa, donde nosotros seamos las personas que no lleguen o que lleguemos muy tarde, pues bueno, tenemos la esperanza de que no suceda nada y de que esta persona no se enoje. Entonces, viene un poco de ahí. Creo que tenemos que ser más realistas y tenemos que ser más conscientes de lo que hablábamos en los últimos episodios sobre dar un poco de empatía y ponernos en el lugar de todas las personas, ¿no? Con las que nos comprometemos o con las que convivimos. Entonces, prácticamente es esto. Creo que vienen mucho a reflexionar, les repito, un poco la introspección del humano como especie y como persona. El hecho de saber que no vamos a lograr hacer un cambio significativo no significa que podamos, eh, más bien que debamos no cambiar, ¿no? Es un poco satisfacción social hacia ti mismo. Entonces, pues bueno, creo que es parte de este cuento, es parte un poco de lo que nos quiere transmitir y pues bueno, es un poco de la fe. Es importante justo tener fe en algo, en ti mismo, en lo que sea. Yo no recomiendo personalmente mucho la fe religiosa. Aplaudo a quienes les funciona. Obviamente se refugian en esa parte de la fe religiosa y les funciona, ¿no? Hay muchas personas que sí les hace ser una buena persona, pero pues bueno, digamos que prácticamente como un poco las policías, ¿no? Eh, Algunas veces te ayudan, pero la verdad es que la mayoría de las veces van como tras de ti, ¿vale? Entonces, a mí por esta parte es que no me gusta tanto recomendar esa parte de la fe. Siento que es bueno tener fe religiosa, pero interna, no tanto ir a la iglesia, darte golpes de pecho, toda esta cuestión. Siento que no es tan funcional. Yo les recomiendo que si tienen fe y quieren ayudar al prójimo, no den una limosna a la iglesia, ¿no? Si tienen la posibilidad de hacerlo y ustedes tienen la decisión de hacerlo, está súper bien. eh, es su decisión y pues son sus recursos, ¿no? Ustedes deciden. Pero yo les recomendaría informarse, por ejemplo, donde hay una casa de adopción, donde hay un comedor público, inclusive en las escuelas públicas. Creo yo que valdría la pena hacer pequeñas colectas y pues llevar un poco lo que esté dentro de tu posibilidad, ¿no? De repente un poco de despensa, un poco de ropa, algunos juguetes sencillos, ¿no? Por ejemplo, esa parte de las casas hogar, pues bueno, no sabemos realmente cómo han sido las historias de cada uno de los individuos que se encuentran ahí, pero pues créeme que, por decir algo, ¿no? Si en un año tú das 10,000 pesos de limosna, por no exagerar, ¿no? Y por decir algo más plausible, das 10,000 pesos de limosna a la iglesia, pues a lo mejor no se ve una mejora que afecte tu iglesia, ¿no? Tu lugar de oración. Pero, por ejemplo, si lo llevas a una casa hogar, si llevas cobijas, si llevas zapatos para los niños, si llevas juguetes, créeme que a ellos sí les va a cambiar la perspectiva y con ellos sí se va a ver mucho la diferencia en cómo
cómo perciben esta parte de esta donación. Y siento yo que sería más satisfactorio para, para todos como personas. Volvemos al punto, o sea, yo no vengo aquí a quitarle adeptos a la iglesia, a ninguna religión, a ningún tipo de secta, nada. Les repito, es decisión de cada quien, pero yo les recomiendo esta parte de ayudar un poquito en donde más hace falta. Y pues bueno, pues prácticamente eso es todo por el día de hoy. Les prometo que en próximas les prometo que en próximos episodios no nos vamos a meter en temas ni tan políticos ni tan religiosos. Solamente esto es un poco, les repito, cómo estamos detonando esta parte de introspección en estos relatos que pues bueno tienen ese patrón, ¿no? A abrir como los ojos hacia lo que nos hace falta y a lo que necesitamos como personas. Y obviamente pues, llevarnos de la mano al gusto por la ciencia ficción. Entonces, pues bueno, aquí terminamos con esta parte del relato, con la revisión y pues bueno, con los puntos que revisamos del mismo. Es un relato corto, pero como se han dado cuenta, pues bueno, salen muchos temas para hablar del mismo, ¿no? Y un poco para adelantos del próximo episodio, ya pasando a temas un poquito para irnos despidiendo, pues bueno, eh, ya vamos a comenzar con un poco a relatos clásicos. Eh, Todavía no vamos a entrar, yo creo que en un par de episodios más a los proyectos grandes que traemos, pero bueno, les repito, vamos a entrar un poco a los relatos clásicos. No los vamos a leer completos, vamos a dar un pequeño resumen y pues bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a analizar y lo vamos a contar un poquito en libros, ¿no? Por ejemplo, muy rápido, tenemos muchos cuentos cortos de Isaac Asimov, en los cuales, pues bueno, es un poco largo. eh, digamos que son cuentos cortos en comparación con los libros, ¿no? Pero no es como tan plausible leerlos tan completos. Ya veremos qué sucede. Tal vez igual y los leeremos aquí y eh, solo dejamos la lectura y ya el estudio o la revisión de los temas en un segundo episodio. Ya veremos cómo se maneja. Pero bueno, hay un par de cuentos que les quiero traer. Justamente la última pregunta. Los ojos hacen algo más que ver. Lenny. Y pues bueno, tal vez por ahí veamos algo como tipo versos iluminados. No sé si ustedes conocían, pero también de parte de Isaac Asimov, pues está este punto de Yo Robot, El Hombre Bicentenario, que pues bueno, son películas muy famosas y pues bueno, tal vez las analicemos también un poco, ¿no? Pasando de esta parte de clásicos de la ciencia ficción, pues bueno, también ya se viene eh, el cuento de los hombres pájaro, esta vez sí. Y pues bueno, acabando ese par de episodios, pues ya nos vamos con Nacimiento y Muerte del Imperio. Recuerden, el tipo de imperio les va a sorprender. Y pues bueno, pues espero que sigan aquí con nosotros, que sigan poniendo sus comentarios, pongan sus dudas, pongan lo que les gusta, lo que no les gusta, sus dudas. Y pues bueno, igual si quieren ver eh, algún punto de vista distinto de alguno de los cuentos que llevamos hasta ahora, pues con toda confianza dejen los comentarios y igual puede que regresemos un poco a retomar la parte de qué trata y pues bueno, también cuál es sus mensajes, ¿no? Dejémoslo también un poco abierto a interpretación sobre lo que tengan ahí un poquito de dudas o quieran compartir. Entonces, pues ahora sí, vamos a retirarnos. Me despido de ustedes. Espero hayan disfrutado el capítulo y nos escuchamos la próxima semana. Tengan buen fin de semana. Nos escuchamos. Bye.